hermanos y hermanas que hasta aquí hemos hecho posible también, y aparte del culto divino. Hoy quedamos con mi hermano José Peña. Él trae la alabanza inicial, Dios nos guarde, y después él tiene la palabra y termina también con el himno final. El tiempo es suyo, hermano José. Bienvenido a la casa de Dios. Muchas Amén. gracias, hermana. Escuchemos la alabanza, por favor. Hermosa alabanza, hermanos, ¿verdad? Así que Jehová nos guarde en su divino amor hasta que todos lleguemos a esa patria que muchos anhelamos llegar, y que al venir Jesús nos encuentre reunidos como una sola grey, esperándole para ir a morar con Él por siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Espero que todos podamos mantenernos firmes en el Señor y podamos ver esa mañana gloriosa de la resurrección a nuestro Señor Jesús viniendo por su pueblo. Feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos, amigos y familia. Espero que todos ustedes estén bien por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y sobre todas las cosas, que el gozo del cielo también esté en sus corazones. Y aunque nuestra vida en estos momentos puede que se encuentre fragmentada en pedazos por la razón que sea, no permitamos, queridos, que lo físico se interponga en lo espiritual. Porque si permitimos eso, ¿saben qué cosa pasará, verdad?
pues nuestra fe menguará y nuestra vida espiritual se destruirá. Sabemos que nadie quiere estar enfermo. En verdad no fuimos creados para enfermarnos, ni mucho menos para experimentar la muerte. Y cuanto más pasa el tiempo, pues aparecen más enfermedades, y esto da lugar a que hayan más personas enfermas y por consiguiente más muertes. Y nos duele, queridos, nos duele mucho ver a un ser amado enfermo. Incluso nos duele ver enfermo a alguien que no pertenezca a nuestro seno familiar, ya sea un hermano de la fe o un vecino o simplemente un compañero de trabajo. Siempre nos dolerá ver a una persona enferma. Así que si en este día se encuentra alguien entre mis hermanos en Cristo, entre mi familia o entre aquellos amigos que se han conectado para escuchar este mensaje y se encuentran tristes o acongojados por algo que esté pasando en su vida, mi consejo en esta mañana para ti, mi amado, es que este día santo te goces en el Señor y permitas que a través de ese gozo, este día tan especial sea un día de gran bendición para tu vida espiritual. Y digamos, así como dijo Job, en medio de su agonía, yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro. Eso tiene un nombre, querido, y se llama fe y confianza en Jesús. Así que a todos les envío un gran abrazo y quiero que sepan que los amo. Los amo mucho en el Señor. Escuchen bien, queridos, los amo en el Señor, que es muy diferente cuando una persona le dice a otra que la ama poniendo como base sus sentimientos carnales. Así que cuando les digo que los amo en el Señor, es porque en verdad los amo en el Espíritu y no en la carne. Dios me los bendiga a todos, mis amados. Vamos a orar, queridos, para comenzar este banquete espiritual donde nos vamos a nutrir del mejor alimento que pueda existir. Oramos. Querido Padre, nos encontramos reunidos una vez más como cada sábado para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, a través del estudio de tu palabra. Te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad te manifiestes en la vida de todos los presentes que se puedan encontrar en estos momentos con alguna enfermedad tanto física como espiritual y también mental, para que puedan ser sanados por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Te rogamos por la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora para que tome el control de este estudio y nos guíe, porque sabemos que es la única manera, Padre, que podemos alcanzar una máxima comprensión en cuanto al estudio de tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a nuestra familia y a todos los amigos que nos acompañan en este día. Guía a tu siervo, Padre, y úsame para poderle comunicar este mensaje a tu pueblo y al mundo. Te rogamos y te suplicamos en el nombre de Jesús todas estas cosas. Amén y amén. Amados, en los últimos 2 encuentros que hemos tenido, estuvimos estudiando sobre el capítulo 12 del libro de Daniel, donde en este capítulo pudimos ver las 3 profecías de tiempo que se hablan en el mismo, ¿verdad? Allí en Daniel 12, capítulo 12, verso 7, vimos la profecía de los 1260 años. En Daniel capítulo 12, verso 11, vimos la profecía de los 1290 años. Y en Daniel 12, 12, vimos la profecía de los 1335 años. Profecías de tiempo que, gracias a Dios, ya están cumplidas. Y queridos, cuando les digo gracias a Dios, es porque se imaginan ustedes si estas profecías de tiempo aún estuvieran pendientes para el futuro, como predican hoy día muchos futuristas. Entonces nuestros mensajes fueran en vano, ¿verdad? Y estuviéramos perdiendo el tiempo miserablemente predicando sobre algo que aún falta mucho por llegar. Y nuestro Señor Jesús, por ende, aún le faltaría mucho, pero mucho tiempo más por regresar en busca de sus redimidos. Pero alabamos y glorificamos su nombre porque estas profecías, queridos,
2 de ellas se cumplieron 225 años atrás, que fue cuando comenzó el tiempo del fin para darle un punto final a la historia de este mundo. Y estas profecías fueron la de 1260 años que dio inicio en el año 538 y terminó en el año 1798 cuando es derrocada la supremacía papal. Y la otra profecía que termina en el mismo año de 1798, pero con una diferencia de 30 años, porque dio inicio en el año 508, que fue la profecía de los 1290 años. Y la otra profecía se cumplió hace unos 179 años atrás, que fue la de 1335 años, que dio inicio en el año 508 junto con la profecía de 1290 años, pero esta termina 46 años después que terminaron las dos profecías anteriormente mencionadas, que fue en el año 1844, dándole de esa manera inicio a ¿qué cosa? Al juicio investigador, que fue la fecha clave y yo diría la más importante de todas las fechas, por 2 razones, queridos. Razón número 1, es la fecha que marca el fin de todos los tiempos proféticos. Razón número 2, porque es cuando nuestro Señor Jesús se traslada del lugar santo al lugar santísimo, que según el orden del santuario terrenal es el último departamento que se utiliza para la purificación de nuestras almas. Y esto lo conocemos como la purificación del santuario, donde una vez que Jesús termine de purificar el santuario, ¿qué cosa pasará? Pues lo que pasaba en el santuario terrenal, hecho por Moisés una vez al año. ¿Qué cosa tenía que hacer el sacerdote Aarón para poder purificar el santuario cada año en el día de la expiación, o conocido también como el día del Yom Kippur? Pues tomaban un macho cabrío que representaba a Azazel, y ustedes conocen que este nombre también se le da a Satanás, y depositaban sobre este macho cabrío todos los pecados que se habían acumulado durante todo un año, y luego llevaban a este macho cabrío a tierra deshabitada, bien lejos, para que no pudiera regresar más, y de esa manera quedaba totalmente limpio el santuario terrenal. Y eso tenían que hacerlo todos los años, según lo indicado por Jehová. Porque además de perdonar los pecados a través de estos rituales, era más que todo una simbología de lo que sucedería con el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y así mismo fue, queridos. Cristo vino como Cordero y murió para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser perdonados y de esa manera darle un final a esos rituales y también al santuario terrenal. Y después de eso, nuestro Señor Jesús ha pasado por los 3 departamentos más importantes del santuario celestial, llegando así al lugar santísimo en el año 1844. Fecha en que se encuentra purificando el santuario, y cuando termine, tomará todos esos pecados acumulados allí y los depositará sobre Satanás. ¿Y cómo hará esto? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en un tribunal terrenal se le hace juicio a un criminal? Pues inmediatamente se le condena, ¿verdad? Llevándolo atado a prisión. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20? Que un ángel poderoso trae en su mano la llave del abismo, es decir, la llave de una prisión, y también trae una cadena para apresar a alguien. ¿Y a quién viene a apresar sino al único culpable de que este mundo esté en total oscuridad, donde lo cubre la tristeza, donde lo cubre el dolor y el sufrimiento? Un mundo que fue creado a la perfección de Dios con otro propósito, para que todos viviéramos en paz, viviéramos en tranquilidad y armonía sin experimentar incluso la muerte. Pues a este macho cabrío, a Azazel o Satanás, le serán depositados todos los pecados de todos los seres humanos arrepentidos y que decidieron obedecer a Dios. Porque en realidad Satanás es el culpable, el único culpable, y quedará preso primeramente quedará preso con una condena por 1000 años. Claro está, no es que va a quedar preso físicamente de cierta manera esposado en una prisión, sino que estará preso según las circunstancias. Y de eso vamos a hablar cuando lleguemos al estudio del Apocalipsis capítulo 20. Pero sí sabemos, queridos, porque así lo dicen las Escrituras, que luego de ese tiempo Jesús le dará por un corto lapso de tiempo lo que conocemos como libertad condicional o probation. Y queridos, cuando le dan libertad condicional a un individuo, le están dando esa libertad antes de cumplir su sentencia. Y después de eso comienza lo que se llama
libertad supervisada. Es decir, a este individuo lo van a estar supervisando periódicamente para ver cuál es su conducta en ese tiempo de gracia que se le dio, ¿verdad? Y muchos de ellos luchan por no volver a caer, pero otros, en cuanto salen, pues a la semana o al mes están dentro de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hubo ningún cambio ni ningún arrepentimiento en ellos y siguen con su maldad e injusticia. Pues eso mismo hará Satanás. Estará 1000 años preso, y dice Apocalipsis 20, verso 7, que después de ese tiempo Cristo le dará una libertad condicional. Pero una vez suelto, ¿qué hará? Pues dice el verso 8, que saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, que no le fue suficiente todo el daño que hizo anteriormente, y no le fue suficiente esos 1000 años preso, porque su maldad es bien grande. Existe mucho odio en el corazón de este ángel caído, y su misión siempre ha sido, a como dé lugar, destruir esta humanidad y enfrentarse a su propio creador y hasta apoderarse de su trono. Queridos, estas 3 profecías encontradas en Daniel 12 nos confirman que nuestra redención está mucho más cerca de lo que nosotros podamos imaginarnos. Amén. También estudiamos sobre el verdadero significado del continuo. Allí en Daniel, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, ¿verdad? Pudimos ver en este capítulo 12 que Jesús le dice a Daniel que cierre el libro y lo selle. Y también vimos cómo a través de la transición histórica, según las 3 profecías de tiempos, llegó el momento en que Jesús determinó que ya debía ser abierto el libro. Y queridos, hoy vamos a estudiar la continuación de este capítulo 12 de Daniel. Y tal vez algunos digan, ¿cómo así? Si el libro de Daniel solo tiene 12 capítulos y ya terminamos de estudiarlo. Y es cierto, mis amados, no estamos estudiando la palabra de Dios desde una Biblia católica, donde ellos le agregaron 2 capítulos más a este libro. Allí en el capítulo 13 para ellos aparece la historia de una tal Susana. Y en el capítulo 14 aparece la historia de 2 ídolos conocidos como Bel y el dragón. Además, ellos en el capítulo 3 de Daniel agregaron una supuesta oración de Azarías, uno de los jóvenes hebreos, y también en ese mismo capítulo 3 agregaron un supuesto himno cantado por los 3 jóvenes hebreos. Y queridos, estos agregos no fueron aprobados por el canon bíblico porque en realidad no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que estos agregos no se consideraron canónicos, sino apócrifos o espurios. Por tanto, no pertenecen a la palabra de Dios. Así que, mis amados, el seguimiento de este último capítulo del libro de Daniel lo vamos a encontrar, como es lógico, en el otro libro profético. Recuerden que en Daniel vemos muchos eventos proféticos y en Apocalipsis vemos la revelación de esos eventos que hemos estudiado en Daniel. Así que el libro de Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel, ¿verdad? Pero antes de pasar nuestro estudio al libro de Apocalipsis, tenemos que recapitular algo que incluso ya estudiamos en este libro de Daniel capítulo 12, y los voy a llevar a leer una vez más los versos del 4 al 7. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, llegó el tiempo del fin, en el año 1798, cuando se acaba la dispersión del pueblo santo de Dios y la bestia es herida de muerte y se acaba la supremacía papal, ¿verdad? Ya eso lo estudiamos. Pero 20 años después del año 1798, por allá por el año 1818 comienza a abrirse al entendimiento humano el libro de Daniel. Específicamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que precisamente por causa de esta profecía fue que se mandó a cerrar el libro, ya que no todo lo que abarcaba esta profecía se le reveló a Daniel. Por eso Jesús le dice, esto será entendido en el tiempo del fin, Daniel, así que cierra las palabras y sella el libro. Y esto sucedió, queridos, a través de una persona que escogió Jesús para abrir el libro, y de eso vamos a hablar más adelante. También vamos a hablar sobre lo que dice, que muchos correrán de aquí para allá y que luego de tanto alboroto la ciencia aumentaría, es decir, que el conocimiento sobre el libro de Daniel iría en aumento. Y a decir verdad, queridos, a decir verdad, desde el año 1818
hasta el año 1844. En ese lapso de tiempo de 26 años, hubieron dos grandes acontecimientos. Hubo en el corazón de las personas gozo, alegría, esperanza y bienaventuranza. Pero también hubo tristeza, dolor, sufrimiento, etc. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, escuchen bien lo que dicen los versos 5, 6 y 7. Dice el verso 5, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Es decir, Daniel aquí ve a dos ángeles que cada uno se encontraba a ambos extremos del río, ¿verdad? Dice el verso 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Aquí uno de estos ángeles le pregunta a un varón vestido de lino que se encontraba sobre las aguas. Bueno, en realidad, queridos, no se especifica si estaba flotando encima de las aguas o se encontraba apoyando sus pies encima de las aguas. Cualquiera que haya sido el caso, indudablemente este varón no es otro que nuestro Señor Jesús, quien es el único que a través de su poder puede violar la ley de la física. Recuerden que cuando estuvo entre nosotros, la Biblia registra en Mateo, en Marcos y en Lucas que caminó sobre las aguas. Ahora, otro dato más que identifica a este varón como nuestro Señor Jesús es la vestimenta que tiene puesta, ¿verdad? Estaba vestido de lino. Y esa era la vestimenta que usaban los sumos sacerdotes. Allí Aarón y sus hijos en el santuario terrenal. Y es la vestimenta que en estos momentos Jesús tiene puesta porque aún está abogando en favor nuestro como nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Y vamos a ver otro dato más que nos confirma que ese varón no es otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Allí se encuentran dos ángeles en ambos lados del río, haciéndole una pregunta a este varón. Una pregunta que ni los mismos ángeles comprendían. Y este ángel le hace esta pregunta, en realidad le hace esta pregunta porque el conocimiento de este varón está por encima del conocimiento de los ángeles. Así que este varón conoce a plenitud todos los acontecimientos que sucederán en la historia de este mundo. Y queridos, espero que no haya ningún tipo de duda sobre este varón que aparece aquí, ¿verdad? Y cuando este ángel pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Jesús le responde allí en el verso 7 y dice así, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, es decir, que levantó ambas manos y juró por el que vive por los siglos, juró por su Padre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hasta aquí no hay dudas de lo que hemos hablado, porque ya esto lo estudiamos en los encuentros pasados. Pero fue necesario repasar un poco esto, porque todo esto nos va a llevar a entender mejor el estudio que viene a continuación, porque ya vamos a salir de Daniel y nos vamos a introducir en el Apocalipsis. Recuerden, en este pasaje de Daniel 12:7, Jesús hace tres cosas y necesito que esto lo llevemos en nuestra mente hacia el Apocalipsis. Y estas tres cosas, queridos, que Jesús hizo fueron, número 1, levantó sus dos manos al cielo. Número 2, juró por su eterno Padre. Y número 3, habla sobre el tiempo profético de los 1260 años, tiempo de la supremacía papal, ¿verdad? Entre el año 538 y el año 1798, que después de ese lapso de tiempo, ¿qué pasaría? Pues vendría el tiempo del fin y el libro de Daniel sería abierto al entendimiento humano, ¿verdad? Así que mantengan en su mente estas tres cosas que hizo Jesús aquí en Daniel 12, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión sobre el estudio que tendremos a continuación. Entonces, ahora creo que ya podemos pasar al Apocalipsis para comenzar un estudio que nos espera allí, ¿verdad, queridos? Bueno, muchos de nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es la continuación ampliada del libro de Daniel. Por eso es que debemos estudiar o repasar primero el libro de Daniel para poder entender el Apocalipsis. En eso estamos claros. Y espero que sí, queridos. Así que acompáñenme, mis amados, al capítulo 10 del Apocalipsis. Y yo no sé si la Biblia que tienen ustedes dirá el título de cada capítulo. Pero la Biblia que tengo en mis manos es una Biblia de estudio. Y para mí fue toda una bendición cuando compré esta Biblia. Porque cuando la compré,
no me había percatado de todas las bendiciones que vienen dentro de la misma. ¿Saben qué fue lo que me llamó la atención el día que la compré? Pues fue el precio, queridos. Y recuerdo que camino a casa me decía, bueno, ¿qué tiene esta Biblia tan especial que me ha costado tanto? Pero, queridos, no me arrepiento haber invertido tanto en ella, porque ese dinero invertido se me triplicó en bendición cuando al abrir sus páginas encontré el gran tesoro que se esconde en ella. Miren lo pequeña que es, pero dentro de esta pequeña Biblia se conserva un gran tesoro. Miren, comienza con el nombre de los 66 libros que componen la Biblia, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero después de esto le sigue el nombre de todos los libros de Ellen White en español y también el nombre de todos los libros de Ellen White en inglés. Cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trae una introducción y un bosquejo. Pero además trae citas del Espíritu de Profecías en todos sus 66 libros. Trae concordancia temática, trae estudios bíblicos esenciales y la fe de Jesús para los que están comenzando a conocer al Señor. Trae además cronología bíblica, trae mapas bíblicos. Viene dentro de esta Biblia el himnario adventista. Trae lecturas antifonales. En fin, mis amados, esta Biblia es una bendición. Lo único malo que vi en ella, y tiene lógica, es que sus letras son bien pequeñitas. Pero imagínense, miren el tamaño y todo lo que hay dentro de ella. Por eso muchas veces me verán leer citas desde el tablet, porque en el tablet las letras son más grandes y me es más fácil de leer. Así que continuamos. El título que tiene este capítulo 10 del Apocalipsis se hace llamar El ángel con el librito. Y vamos a comenzar leyendo los 3 primeros versículos. Miren, dice así: y vi otro ángel fuerte descender desde el cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando ruge un león. Y vamos a dejarlo ahí. Miren, queridos, aquí aparece un ángel fuerte y poderoso que venía envuelto en una nube y traía además un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y al descender puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, de la misma manera como cuando ruge un león. Pero además de todas estas características que identifican a este ángel, traía algo en su mano, y dice el texto que traía un librito abierto. Y vamos a ver quién es ese ángel y qué significa ese librito abierto. Porque para que ese ángel descendiera del cielo y viniera a la presencia de Juan, es porque el mensaje que trajo era de suma importancia, ¿verdad? Ahora, vamos a identificar a este ángel. Dice que además de fuerte, viene envuelto en una nube. Y si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver allí en el mismo capítulo 1, que Jesús, después de haberles dado a los discípulos instrucciones de ir por todo el mundo, predicando su evangelio a toda criatura, lengua y pueblo, entre otras cosas, y también después de haberles prometido al Espíritu Santo, pues en el verso 9, dice que habiéndoles dicho todas esas cosas, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos. Y en el verso 11, 2 ángeles se le aparecen a los discípulos y dice uno de ellos: así como lo vieron partir, pues lo verán regresar también. Lo vieron partir envuelto en una nube, pues así mismo lo verán regresar envuelto en una nube. Vamos a ver ese arco iris que traía alrededor de su cabeza. ¿Qué significa esto? Pues, queridos, el arco iris, independientemente de que representa el pacto que Jehová hizo con la humanidad de no destruir más la tierra con agua, es decir, representa la misericordia de Jehová, simboliza también lo que es en verdad nuestro Señor Jesús, simboliza la esencia, simboliza el carácter, simboliza la transparencia y la perfección en toda su personalidad. Así que este arco iris refleja lo que es en verdad Jesús, por eso viene con él.
¿Saben ustedes que alrededor del trono de Dios hay un arco iris? Allí en Apocalipsis capítulo 4, verso 3, se pueden informar sobre esto en caso de alguna duda. Dice Juan que alrededor del trono vio un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que hemos visto dos aspectos en esta porción bíblica que nos confirman que este ángel que está parado sobre las aguas es Jesús. Así que descendió a encontrarse con Juan envuelto en una nube con el arco iris alrededor de su cabeza, ¿verdad? Vamos a seguir buscando evidencias de que este ángel era sin duda alguna Jesús. Dice que además su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Y dónde nosotros encontramos en toda la Biblia que esto hace referencia a Cristo? Pues aquí mismo en el libro de Apocalipsis, allí en el mismo primer capítulo, versos 15 y 16 dice así: y sus pies, verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. ¿Y qué representa un horno, queridos? Pues representa fuego, ¿verdad? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, es decir, como el sol cuando más fuerte está. Y el verso 1 de la porción bíblica que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 10 dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. No hay duda, queridos, ¿verdad? No hay ninguna duda de que este ángel es el mismo Jesús en persona. Entonces, dice el verso 2 que Jesús tenía en su mano un librito abierto. Queridos, si en verdad hemos sido buenos estudiosos de la palabra de Dios, no le es difícil a ustedes saber que de los 66 libros que tiene la Biblia, hubo solo uno que fue cerrado y sellado. Y ese libro es el libro de Daniel, ¿correcto? Entonces, ¿por qué leemos en este verso de Apocalipsis, capítulo 10, verso 2, que se habla de un librito como que es un librito bien diminuto, bien pequeñito? Bueno, en verdad, queridos, el libro de Daniel es bien pequeñito. Fíjense, no sé cuántos han tenido la curiosidad de contar las hojas de este libro, pero solo consta de 8 hojas en una Biblia normal. Y en esta Biblia que tengo en mis manos, que es una Biblia de estudio, pues el libro de Daniel consta de 12 hojas y es por las citas de Ellen White que trae. En sí es un libro bien pequeñito. Pudiéramos entonces pensar que ese librito abierto que trae Jesús en su mano es el libro de Daniel. Y vamos a ver si es verdad. Sigue diciendo este verso 2, que una vez que Jesús descendió con ese librito abierto en su mano, puso un pie en el mar y el otro en la tierra. Esto también tiene un significado, pues significa que Jesús trae un mensaje, y trae un mensaje no solo para un grupo de personas, sino que este mensaje que trae Jesús es para que se predique globalmente a todo el universo. Por eso pone un pie en la tierra y otro en el mar, abarcando así todo el espacio que compone este planeta. Y el verso 3 dice: y clamó con gran voz, como cuando ruge un león. Miren, queridos, aunque Pedro describe a Satanás como león rugiente, buscando a quien devorar allí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, esto no quiere decir que este verso 3 de Apocalipsis 10 esté haciendo referencias a Satanás, porque todos sabemos que Jesús es identificado como el león de la tribu de Judá. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos confirma esto. Hablando Juan, allí en esta cita bíblica dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ojos, queridos, porque este libro que se habla aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 5, verso 5, no es el librito abierto de Apocalipsis 10, 2. Solo los traje hasta aquí para confirmar la referencia de que Cristo es conocido como el león de la tribu de Judá. En otro estudio hablaremos sobre este otro libro que es el que trae los 7 sellos. Ahora, otro pasaje que pudiéramos agregar aquí lo encontramos en el libro de Amós, donde este profeta compara a Jesús con un león. Y dice allí Amós capítulo 3, verso 8, cuando el león ruge,
todos se asustan. Así también cuando el Señor comunica un mensaje, los profetas tienen que comunicarlo. Y en este pasaje de Apocalipsis 10, verso 3, dice que Jesús clamó a gran voz, es decir, abrió su boca de la misma manera como cuando ruge un león, y abrió su boca para dar un mensaje. ¿Y qué dice Amós? Que cuando Jesús comunica un mensaje, pues sus profetas, sus discípulos y todos aquellos que estudian su palabra deben convertirse, queridos, en eco de su voz, como cuando ruge un león. Pero ahora, para confirmar aún más que este ángel es nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús, vamos a leer una cita de Ellen White refiriéndose ella a este ángel. Y esta cita la vamos a encontrar allí en su libro, Mensajes Selectos, página 59 del año 1900. Dice así la cita: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más y nada menos que Cristo. Y cuando él coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto contra Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Así que, mis amados, sin duda alguna, queridos, esta conclusión de que este ángel es el propio Jesús no fue un invento mío, sino que la propia palabra de Dios hace referencias de que este ángel es nuestro Señor Jesús, y la sierva de Dios en su comentario también lo confirma. ¿Están entendiendo hasta aquí, verdad? Bueno, espero que sí, mis amados. Vamos a seguir. Sigue diciendo Juan allí en el verso 3, que cuando Jesús hubo clamado como ruge un león, pues inmediatamente 7 truenos emitieron sus voces. Y sigue diciendo Juan en el verso 4, que cuando los 7 truenos emitieron sus voces, él iba a escribir. Pero de repente escuchó una voz del cielo que le dijo: Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sigue diciendo Juan allí en el verso 5, y el ángel que vi, ¿a quién vio Juan? Pues a Jesús, ¿verdad? Pues lo vio de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantando su mano al cielo. Es decir, levantó una mano. Y el verso 6 dice que este ángel, una vez que levantó su mano al cielo, pues juró por el que vive por los siglos de los siglos. Juró por el que creó el cielo y las cosas que están en él. Juró por aquel que creó la tierra y las cosas que están en ella. Juró por aquel que creó el mar y las cosas que están en él. Juró, queridos, por Jehová su Padre, que el tiempo no sería más. Amados, ¿qué entienden ustedes aquí con que el tiempo no sería más? Jesús nos está confirmando aquí que el tiempo profético se terminó. Fíjense, no hemos estudiado a profundidad la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es el tiempo profético más largo de todos, pero dentro de esta profecía hay varios tiempos proféticos, el cual estuvimos estudiando en temas anteriores, como la profecía de 1260 años, la profecía de 1290 años y la profecía de 1335 años, ¿verdad? Y todas estas profecías de tiempo se cumplieron en su debido momento, según lo planificado por Jehová, quien es el que lleva el control absoluto de todos los acontecimientos que han pasado, que están pasando y los que pasarán en el futuro. Pero además, la profecía más larga, que es la de 2300 años, también se cumplió en el tiempo preciso que predijo Jesús en su palabra, comenzando esta profecía en el año 457 a.C. y culminando en el año 1844 después de Cristo. Por eso Jesús nos dice aquí, y lo dice jurando por su Padre, que el tiempo no sería más. Miren, una vez que culminaron estas profecías de tiempo, comenzó el tiempo del fin. ¿Y cómo sabemos eso? Pues Jesús se lo dice a Daniel allí en el capítulo 12, verso 7, que después de la profecía de los 1260 años, que sería cuando su pueblo dejaría de estar dispersado, cuando su pueblo dejaría de estar perseguido y masacrado por la Roma papal, pues se cumpliría esta profecía y el tiempo del fin habría llegado. Y eso sucedió en el año 1798, cuando fue herida de muerte aquella bestia que se habla en Apocalipsis 13, y que esta bestia no es otra que la Roma papal. Y eso ya lo estudiamos en encuentros anteriores. Y luego, 20 años después, el año 1798,
se comienza a abrir el libro de Daniel, exactamente en el año 1818. Y luego 26 años después comenzó el juicio investigador. E inmediatamente aparece un ángel en el cielo con el evangelio eterno para que sea predicado a todos los moradores de la tierra, diciendo además, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso lo vemos en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, ¿verdad? Ahora recuerden que el mensaje de los tres ángeles simboliza a todos aquellos que nos encontramos proclamando la obra de Dios. Y esta obra consiste en advertir a todos los habitantes de este planeta que Cristo viene por segunda vez con poder y gloria en busca de un pueblo que se preparó y no le dio lugar a las patrañas de Satanás de tomar el vino de la ira de su fornicación, y tampoco adoró a la bestia, a su imagen. Un pueblo, queridos, que no recibió la marca de dicha bestia en su frente o en su mano, y se mantuvo fiel haciendo en todo momento la voluntad de Dios, antes que hacer la voluntad del hombre de pecado, antes de hacer la voluntad de la bestia o del cuerno pequeño o del anticristo o la Roma papal. Ese es el pueblo que Cristo viene a buscar, un pueblo sin manchas y sin arrugas, un pueblo santo, queridos. Y no es que su pueblo nunca haya pecado, sino que ese pueblo, por esa constancia de fe y obediencia, luchó por mantenerse practicando la justicia de Dios. ¿Y a partir de qué fecha comenzó esta proclamación? Pues cuando se cumplieron las profecías de tiempos, cuando se culminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el 22 de octubre de 1844. Una fecha que nadie debería olvidar. ¿Y por qué? Porque fue la fecha exacta cuando nuestro Señor Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para darle inicio al juicio que se está llevando a cabo sobre todos los habitantes de este planeta. Pues a partir de ese año y después de esa fecha, el tiempo, según Jesús, no sería más. En otras palabras, se acabó el tiempo profético, se acabaron las profecías de tiempos. Recuerden la estatua en el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba esta estatua? Pues los tiempos proféticos, desde el reinado de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, hasta sus pies, que estaban mezclados con hierro y barro. Y según lo que hemos estudiado por años, porque estos estudios solo son repasos que estamos actualizando, ¿verdad? Aunque sabemos que hay muchos que desconocen o no entienden muy bien sobre estos tiempos proféticos, y esta es la razón por la cual estamos dando estos estudios, para que aquellos que no entiendan puedan entender, porque el tiempo es breve y muchos necesitan conocer todas estas verdades. Y queridos, después del tiempo de toda la transición histórica que vemos en esta estatua, pasando por todos esos reinados, vemos que este rey en su sueño no vio solamente una estatua, también vio algo más, y fue una gran piedra. ¿Y qué cosa haría esa piedra? Pues allí le dice Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 2, verso 45. Dice Daniel: de la manera que viste que fue cortada una piedra y no con manos humanas, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, pues el gran Dios te ha mostrado a ti, rey, lo que ha de acontecer en el futuro. Es decir, que la estatua estaba compuesta de oro, plata, bronce, hierro y barro, y aparece una piedra que no fue cortada por mano humana y destruye esa estatua desde la cabeza hasta los pies. Y esa gran piedra es sin duda alguna nuestro Señor Jesús, cuando venga a darle un punto final a la triste historia de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que falta en toda esta transición histórica? Pues el regreso de Jesús para darle un punto final a ese reino que queda, ¿verdad? Ahora, la profecía de las 2300 tardes y mañanas comenzó en el pecho de esa estatua, con el reinado de Atarjerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Allí con el decreto de reconstruir a Jerusalén, ¿verdad? Y esta profecía termina en los pies de esta estatua, 46 años después de darle fin a la supremacía papal en el año 1798. Y de esa manera comenzó el juicio investigador junto con la purificación del santuario celestial en el año 1844. Queridos, me salí un poco del contexto sobre el mensaje de esta mañana para que pudieran ampliar su visión y su entendimiento en cuanto a lo que Jesús le dice a Juan aquí en el verso 6, que el tiempo no sería más. Miren, para ver si entendemos un poquito más, piensen en la estatua.
la cabeza Babilonia, los brazos Medo-Persia, el vientre y los muslos Grecia, las piernas la Roma imperial pagana. Todos estos imperios existieron, ¿verdad? Pero ya desaparecieron. No existen más. Ahora son historias. Pero los pies de esa estatua, aunque han pasado varias transiciones históricas, aún están vigentes. Porque surgió dentro de esos 10 dedos de los pies un cuerno pequeño que destruyó a esas 10 tribus bárbaras. Y ese cuerno pequeño, queridos, está ahí, vivito y coleando. Aún después de haber sufrido una herida de muerte. Lo que pasa es que esa bestia se encuentra como calladita, actuando sigilosamente y recuperándose todavía de esa herida mortal que sufrió en el año 1798. Amados, Jesús ha venido destruyendo a esa estatua poco a poco, ya que sus manos son las que han dirigido eventos por eventos. Es Jesús quien ha quitado y ha puesto reyes. Es Jesús quien ha destruido un imperio y ha levantado otro. Y es el mismo Jesús quien terminará de destruir esa estatua en el tiempo acordado por él. Y si la palabra de Dios, allí en Apocalipsis 13, no nos dijera que la herida de esa bestia sería sanada y que toda la tierra se iba a maravillar de ella, y que toda la tierra vendría en pos de ella, y que toda la tierra adoraría a esta bestia, entonces podríamos pensar que Cristo vendría en cualquier momento. Porque ya hemos visto todas las profecías cumplirse. Pero aún falta este acontecimiento, querido. Este acontecimiento que se encuentra incluso dentro de este lapso de tiempo. Así que solo falta que este cuerno pequeño, que es la Roma papal, que es el Vaticano, sane por completo su herida e imponga un edicto conocido como la ley dominical. Y después de ese lapso de tiempo, que todos sabemos que no será por mucho tiempo, pues vendrá esa gran piedra. Viene Cristo, queridos, a destruir a esta bestia y al dragón que es Satanás, que en realidad son los que representan los pies de esta estatua. Vamos a seguir. Así que Jesús le dice a Juan allí en el verso 6, recuerden que estamos en Apocalipsis 10, pues Jesús le dice a Juan allí en el verso 6 que el tiempo no sería más. Y no sería más porque el tiempo del fin comenzó, porque la purificación del santuario comenzó y porque ya no habrá o surgirá ningún otro poder humano que tome el control de este mundo, aparte del que ya está establecido, que es la Roma papal. Así que el último poder que falta en esta transición histórica es el poder divino que aparecerá para darle un punto final a este poder humano. Recuerden cuando estudiamos Daniel 12, en el verso 7 Jesús aparece jurando por su Padre, levantando sus 2 manos al cielo, diciendo que después de un tiempo y la mitad de un tiempo, todas estas transiciones en la historia serían cumplidas y que el libro de Daniel estaría sellado hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Todo eso no hay duda, porque todo eso lo estudiamos en los estudios pasados, y creo que no debe haber ninguna duda en nosotros, queridos. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 10, versos 5 y 6, vemos nuevamente a Jesús jurar por su Padre. Pero esta vez no levanta sus 2 manos como lo hizo en Daniel 12:7, sino que levanta una sola, su mano derecha, porque su mano izquierda la tenía ocupada sujetando algo. ¿Y qué era lo que qué era lo que Jesús estaba sujetando? Pues en el verso 2 nos dice que tenía un librito abierto en su mano izquierda, diciendo además que el tiempo no sería más. Y vamos a aclarar algo aquí por si alguien no está entendiendo muy bien, porque estas palabras de Jesús sobre que el tiempo no sería más puede traer confusión a muchos. Pues esta frase de Jesús, queridos, de que el tiempo no sería más, no se refiere a que es el tiempo o es el fin de la historia de la humanidad, ni tampoco se refiere a que es el fin del tiempo de gracia para esta humanidad. No, queridos, no se refiere a eso. Conocemos que en el año 1798 comenzó el proceso del tiempo del fin, y que en el año 1844 comenzó además el proceso del juicio investigador y la purificación del santuario. Pero estas palabras de Jesús aquí hacen referencias a que el tiempo profético no sería más, así que no habrá más tiempo profético. Lo poco que falta ya está profetizado. Un nuevo orden mundial que traerá un edicto dominical, habrá una persecución terrible contra el pueblo santo de Dios, la bestia, el papado tomará el control absoluto sobre este mundo, pero por un corto lapso de tiempo. Y luego de esto, sí vendrá el final del tiempo de gracia y el final de la historia de esta humanidad. ¿Y por qué sabemos esto? La misma palabra de Dios lo dice allí en Apocalipsis 17.
que después que se unan todos los poderes de la tierra con el papado, y bueno, ya de hecho, queridos, están unidos desde que firmaron ese convenio ecuménico, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 17, verso 12, que estos poderes, una vez que se unan al papado, recibirán potestad por un corto lapso de tiempo, junto con la bestia, ya que ellos tienen un mismo propósito y le darán su poder y autoridad a la bestia, es decir, al papado, y pelearán contra Jesús. Pero Jesús los vencerá, y en un momento establecido por Jesús, porque así lo dice Apocalipsis 17, 17, que Jehová ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad para que se pongan de acuerdo entre todos ellos. Pero luego sucederá algo, porque estos poderes se van a dar cuenta de las mentiras y engaños del papado y lo aborrecerán. Entonces, queridos, cuando Jesús nos dice en Apocalipsis 16 que el tiempo no sería más, se refiere a los tiempos proféticos. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre ese librito abierto que tiene Jesús en sus manos. ¿Cuál fue la razón para que Jesús le dijera a Daniel que cerrara y sellara el libro? Bueno, la única razón fue por causa de las profecías que se encerraban en el lapso de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, que esa fue la causa principal por la cual se le dio la orden a Daniel de que sellara el libro. Y también le dijo a Jesús a Daniel que ese libro iba a ser abierto y entendido en el tiempo del fin, es decir, a partir del año 1798. Aquí en Apocalipsis 10:4 dice Juan que después que 7 truenos hubieron emitido sus voces, él se disponía a escribir las palabras que escuchó de esos 7 truenos. Pero una voz desde el cielo le dijo a Daniel que no escribiera nada y que sellara las cosas que los 7 truenos habían dicho. Algo curioso aquí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí intervienen el Padre y el Hijo. A Daniel Jesús le manda a sellar el libro, y aquí dice Juan que una voz del cielo le da una orden de sellar las palabras que escuchó que venían de los 7 truenos. Sin duda alguna es nuestro Padre Celestial quien le habla a Juan aquí desde su trono, porque en el verso 1 dice Juan que vio a Jesús descender del cielo y puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Así que en esta visión de Juan, Jesús se encuentra frente a él. Y las voces de los 7 truenos es la voz de Jesús, lo dice el verso 3. Dice que Jesús había clamado con gran voz, como cuando ruge un león, y cuando hubo terminado de clamar, 7 truenos emitieron sus voces. Queridos, antes de tronar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede primero? Pues hay como relámpagos, ¿verdad? Algo curioso, y es algo curioso porque cuanto más fuerte es el destello de ese relámpago, pues más fuertes son los truenos. Pues aquí Jesús habla y se escucha su voz como la de 7 truenos juntos, pues fue bien fuerte ese estruendo. Si uno solo nos asusta a nosotros, imagínense 7 truenos al mismo tiempo. Eso quiere decir que el clamor de Jesús fue bien poderoso. Se tuvo que haber estremecido toda la tierra. Pues aquí nuestro Padre Celestial, Jehová, le da una orden a Juan de sellar esas palabras que escuchó de los 7 truenos. Así que esas voces emitidas por aquellos 7 truenos es sin duda alguna la voz de nuestro Señor Jesús. Y este acontecimiento de los 7 truenos se produce allí en el intermedio entre la 6ª y la 7ª trompeta. Y hablando de truenos y relámpagos, los 7 truenos no son solo el ruido habitual que escuchamos nosotros cuando está tronando, porque de ser así, Juan no hubiera entendido nada. Solo hubiera escuchado mucho ruido y tal vez hasta se hubiese asustado. Yo mismo le tengo pánico a los truenos. Cuando está tronando, queridos, me verán encerrado en casa, y si me sorprende en la calle, el pánico es inevitable. Así que les acabo de confesar una de mis debilidades. Pero sin embargo, Juan, cuando estos truenos emitieron sus voces, en lugar de asustarse, entendió perfectamente las palabras que venían de esos truenos. Entendió perfectamente la voz que emitió Jesús como un león rugiente. Y queridos, la palabra griega traducida como trueno significa rugir. Y este pasaje dice que cuando Jesús habló, pues rugió como un león. Y en la Biblia vemos que con frecuencia la palabra trueno es una señal de juicio. Y eso nos lo confirma allí 1 Samuel capítulo 2 verso 10.
Y leemos estas palabras: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, y juzgará Jehová los confines de la tierra. Aquí se habla de un juicio, queridos. Otro texto más que nos confirma que la palabra trueno hace alusión a un juicio, lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 22, versos 14 y 15. Y dice así: y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz y envió sus saetas, y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí también vemos que se habla de un juicio. Entonces, pudiera buscarle más citas bíblicas que hacen referencia a esto, queridos, pero no se las voy a leer por honor al tiempo. Solo les dejaré las citas para que después la busquen con tiempo. Miren, Apocalipsis 8, verso 5, Apocalipsis 11, verso 19 y Apocalipsis 16, verso 18. Todas estas citas, queridos, nos confirman que cuando se menciona la palabra trueno en la Biblia hace alusión a un juicio. Así que el trueno representa la voz de Jehová y también la voz de su Hijo amado Cristo Jesús. Dice el Salmo 18:13, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Miren, les voy a leer una última cita con respecto a esto de los truenos. En Apocalipsis capítulo 4, verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Queridos, una vez más la voz de nuestro Padre Celestial y la voz de nuestro Señor Jesús se describe como estruendosos truenos, mostrando así el poder, la majestad y la gloria que hay tanto en el Padre como en el Hijo. Recuerden que el Padre le dio toda potestad al Hijo, y aunque aún todavía nuestro Señor Jesús se encuentra intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote ante nuestro Padre Celestial, llegará el momento que se despojará de esa vestimenta de lino fino y se colocará su ropaje, que ese ropaje lo va a identificar como el Rey de este universo, para darle un punto final a la historia de este mundo. Así que en este pasaje, queridos, lo que ve Juan, o mejor dicho, lo que escucha Juan, es un anticipo de la ira de Dios que derramará sobre esta tierra, como se describe allí en los capítulos 16 y 19 del Apocalipsis. Por eso es que se le da la orden que no escribiera lo que Juan había escuchado en la voz de los 7 truenos, y que sellara esas palabras. Miren, en todo el Apocalipsis, en todo, pueden leerlo de una punta a la otra, Juan no revela las palabras que se le ordenó sellar. El mismo trono que emite los rayos y los truenos ordenó mantener un secreto lo que las voces de esos 7 truenos habían revelado. Es decir, que Juan fue al descanso con ese secreto. Esto nos lleva a pensar, queridos, que el fallo sobre el juicio que se está llevando a cabo sobre esta humanidad es bien aterrador. Miren, nosotros leemos y hablamos sobre las 7 plagas que vendrán sobre los impíos y sobre la ira de Jehová contra ellos, pero no tenemos la más mínima idea cuán aterrador será ese acontecimiento. Amados, este mensaje, por mucho que quise acortarlo, me fue imposible. Por eso lo dividí en 2 partes. Así que dejaremos en suspenso este estudio y vamos a seguir la segunda parte el próximo sábado, ya que me comprometí con la iglesia de estar con ustedes en la vigilia del próximo sábado. Entonces ahí estudiaremos desde el verso 8 al 11. Ya el tiempo se fue. Recuerden que el contexto de este capítulo trata sobre el ángel con el librito, y sobre ese librito no hemos hablado con más detalle. Pero en el próximo encuentro vamos a ver en qué momento de la historia se abrió ese librito, a quién se le dio a comer ese librito y por qué le fue al principio dulce en su boca, pero luego después muy amargo en su vientre. Últimamente, en los estudios que estoy impartiendo, me he excedido un poco en cuanto al tiempo se refiere. Y esto me ha traído como consecuencias que termino con mis cuerdas vocales dañadas, y luego para recuperarme me toma toda una semana y a veces hasta más. Por eso trataré de preparar todos estos estudios de manera tal que no me extiendan más de 1 hora. Así que si tengo que dividir un estudio en 2 o 3 partes, lo haré. Y no solamente lo haré para cuidar mis cuerdas vocales, sino, y más importante aún, para que ustedes puedan entender mejor, o mejor dicho, para que puedan digerir mejor todo este alimento espiritual que nuestro Señor Jesús nos trae a través de su Espíritu Santo.
Porque cuando nosotros comemos poco, nos quedamos con las ganas de comer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando comemos demasiado en una sola comida? Pues nos saciamos tanto que algunas veces hasta nos asquea lo que comemos y hasta nos da mala digestión. Y luego decimos lo mal que nos sentimos. Y hay un dicho por ahí que dice que si es malo tener hambre, es peor estar demasiado lleno. Y es un dicho bien verídico, ¿verdad? Y el objetivo, queridos, de estos estudios es que podamos quedarnos con las ganas de seguir ingiriendo ese alimento espiritual, porque en verdad es el alimento que necesita ingerir toda la humanidad, porque este alimento es incluso mucho más importante que el alimento físico. En la Biblia se dice que Moisés no ingirió alimento físico en 2 ocasiones durante 40 días, mucho tiempo, ¿verdad? Y eso lo vemos allí en Éxodo capítulo 34, verso 28. Dice que Moisés estuvo allí con Jehová por 40 días y 40 noches, sin comer pan y sin beber agua. Y allí en Deuteronomio, capítulo 9, verso 18, dice el propio Moisés, y me volví a postrar delante de Jehová como lo había hecho antes, por 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. También se dio este caso en nuestro Señor Jesús, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 2, dice que después que Jesús hubo ayunado por 40 días y 40 noches, sintió hambre. Queridos, ambos pudieron soportar por más de un mes el hambre físico. Ni agua tomaron tan siquiera, pero lograron ese tiempo récord porque hubo algo presente en sus vidas, y fue la presencia de nuestro Padre Celestial. Pues mientras estuvieron alimentándose todo ese tiempo con el alimento espiritual, no sintieron hambre ni sed física, porque nuestro Padre Celestial los sustentó todo ese tiempo. Pero pásate, mi amado, pásate 40 días sin la presencia de Dios en tu vida, sin ese alimento espiritual y solo consumiendo alimento físico, para que tú veas lo que va a suceder con tu vida. Entonces, por lógica, es mucho más importante el alimento espiritual que el alimento físico, ¿verdad? Mis amados, estudiar la palabra de Dios, eso es lo más maravilloso que por lo menos a mí, en mi propia experiencia, me ha sucedido. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y lo mejor de todo esto es que cuanto más estudias y conoces la verdad, pues más sed y hambre te da de seguir alimentándote de esa fuente de agua viva que no es otra que Cristo Jesús nuestro Señor. Es maravilloso, queridos. Bueno, y para terminar, vamos en breve a recapitular lo que pudimos estudiar en el día de hoy. Así que pudimos ver que ese ángel con el librito es sin duda alguna nuestro Señor Jesús, que vino en persona hasta la presencia de Juan con el libro de Daniel en su mano, pero ya con ese libro abierto y jurando por su Padre que el tiempo no sería más. Y ese tiempo a que se refiere Jesús es a los tiempos proféticos. Así que ya no vendrá otro imperio a tomar control de este mundo, porque ya hay un imperio existente que está por ahí medio dormido o escondido, que pronto se dará a conocer, que es la bestia mencionada en Apocalipsis 13, la cual ya conocemos que es la Roma papal. Y después que aparezca e imponga su poder a nivel global por un corto lapso de tiempo, pues vendrá el tiempo, el último reino a tomar el control de este mundo, y ese reino no es otro que el reino eterno, donde su rey es nuestro amante y Señor Cristo Jesús. Y también pudimos ver en este estudio que las palabras que emitieron los 7 truenos, cuando Juan la iba a escribir, pues Jehová le dijo que no la escribiera y que la sellara. ¿Y por qué? Bueno, dice la hermana White que las voces expresadas en estos truenos es un bosquejo de los sucesos que van a ocurrir entre los mensajes del primero y segundo ángel, y que a Juan se le ordenó sellar esas palabras porque era mejor para el mundo no conocer esos eventos, porque la fe de todos aquellos que dicen seguir a Jesús debía primero ser probada. Imagínense, queridos, dice la hermana White que la mente de todos aquellos que profesamos seguir a Jesús debe ser primero probada. Imagínense ustedes, queridos, cuán terrible serán los juicios de Jehová cuando le dé la orden a esos ángeles que en estos momentos se encuentran sujetando los 4 vientos y luego se desaten las 7 plagas. Y todo esto será dentro de ese lapso de tiempo. Ya lo dijo Jesús y lo juró por su Padre, que el tiempo, queridos, no sería más.
Y sigue diciendo la sierva de Dios en esta cita que el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas y que los mensajes del primero y segundo ángel debían ser proclamados, pero no debía revelarse mayor luz hasta que los mensajes del primer y segundo ángel hubiesen hecho su obra específica. Es decir, que después que el mensaje del primer y segundo ángel se haya consumado, entonces Jehová traerá nueva luz a su pueblo. Recuerden lo que Jesús le dijo a Daniel 12 en el capítulo 12, verso 4, que la ciencia iría en aumento. En otras palabras, que la luz de su verdad iría en aumento. Y eso lo estamos viendo ya, queridos. Porque hoy día estamos comprendiendo cosas con respecto a las profecías que hace un tiempo atrás no entendíamos muy bien, y era porque se le daba otro tipo de interpretación. Pero le damos gracias a Dios porque la luz de su verdad ha venido en aumento, así como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Por eso tenemos que alabar y glorificar siempre a nuestro Señor Jesús. Esta cita de la sierva de Dios que acabo de leerle la encontramos allí en Mensajes Selectos, página 59 del año 1900. Querido, espero que no se hayan quedado con alguna duda, pero si aún así alguno de ustedes no entendió algo, no olviden contactarme, por favor, para que juntos podamos estudiar el tema y así llegar a una comprensión más amplia, porque en realidad ese es el principal objetivo de estos estudios. A aprender a la luz de la verdad todo lo que nos dejó nuestro Señor Jesús a través de su palabra con respecto a los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Además, este mensaje lo pondré en las redes sociales por si se quedaron con alguna duda, puedan escucharlo de nuevo y de esa manera también tengan la facilidad de compartirlo, por favor. No se queden con esta verdad y compártanla a todas las personas que tengan a su alcance. Hay una frase de Fran Suárez, ustedes deben de conocer a este señor que ya falleció en el 2021, que al final de todos sus videos él termina diciendo esto: porque la verdad siempre triunfa. Así que la verdad que aparece en la palabra de Dios debe ser proclamada, porque es a través de esta verdad que vamos a alcanzar la victoria en Cristo, queridos. Amén. Queridos, vamos a escuchar una alabanza y luego oramos para terminar esta primera parte y luego darle continuidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite, el próximo sábado. Escuchemos esta linda alabanza que tiene como título
nuestro Dios. Queridos, alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesús, aunque veamos circunstancias adversas en nuestra vida. Recuerden a Pablo y a Silas. A pesar de encontrarse ellos encarcelados y después de haber sido fuertemente azotados en aquella prisión en Filipos, ¿qué hicieron a medianoche? Pues cantaban himnos, alabando y glorificando a Dios. Ese es el espíritu que debe haber en cada uno de nosotros, queridos. Oramos para terminar. Padre amante, gracias, Señor. Gracias por tanto amor derramado en nuestra vida. Te damos las gracias por estas enseñanzas que nos traes a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso vemos constantemente tus advertencias y tus amonestaciones, porque nos amas, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, quieres salvarnos. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tus enseñanzas, compartiéndolas con otros. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a todas las personas que decidieron escuchar este mensaje, dedicándole así un tiempo a tu palabra. Quédate con nosotros en el resto del día, Padre, y no permita, Señor, que nuestros corazones se desvíen del propósito por el cual instituiste este día santo. Que el resto de la tarde podamos honrarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Amén. Una vez más, gracias, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amén.